Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas que Muerden, podcast con Víctor Ruiz. Bienvenidos a la quinta temporada de Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de comunicación a través del cual nos mantenemos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Y sin más, vamos a la primera sección. Estás escuchando Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Escáner, contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Escáner, en Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Desde hace varios años, la unidad de investigación de Silicon ha estado haciendo análisis y estudios para poder encontrar información que pueda afectar a organizaciones y a personas. En este sentido, hemos estado realizando monitoreos continuos de Internet, de Deep Web, de Dark Web, con la finalidad de encontrar esta información que pueda estar expuesta y que pudiera dañar a diferentes personas y organizaciones. Y esto con la finalidad de reportarla y alertar a estas personas para que puedan tomar medidas y para que puedan protegerse de manera adecuada. En este sentido y bajo este contexto, el 26 de enero encontramos una base de datos filtrada en un foro clandestino en Internet. Se trataba de una base que se llamaba alfa.gov.mx y que contenía alrededor de 300 registros de periodistas que habían asistido a la conferencia del presidente de la República, conocida como La Mañanera. En este sentido, esta información estaba expuesta y constaba de dos archivos principalmente. El primero contenía todas las credenciales del lector y demás identificaciones de estos periodistas, y la otra era un listado con correos electrónicos, con direcciones, con nombres completos, con CURPS, también relacionados con estos periodistas. Esto fue un escándalo. De hecho, el tema principal, uno de los periódicos que retomaron este punto y que lo dieron a conocer también de igual forma fue Publimetro. Publimetro colocó el 26 de enero justo una nota que decía: filtran datos de más de 300 periodistas que han asistido a mañaneras de AMLO. Y entre estos datos se encuentran identificaciones oficiales y fotos de reporteros nacionales e internacionales que circulan en sitios clandestinos, lo cual es cierto. La base de datos que contiene la información personal de todos los periodistas que han hecho cobertura de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador se filtró en Internet, exponiendo la integridad y seguridad de los corresponsales. Esto es grave porque en México estamos viviendo una época, una temporada donde hay polarización. Mucho de esto generado por la misma presidencia, y ha hecho que muchos de los periodistas sean perseguidos, sean acosados, sean lastimados, inclusive algunos de ellos han fallecido debido a diferentes tipos de atentados, ¿no?, contra sus personas. Entonces, el tener expuestos a estos datos, a esta información de manera pública, de manera gratuita, de acceso libre, pues constituye un riesgo para todos. Para todos los periodistas e inclusive para sus familias, porque no solamente se trata de los periodistas, sino que también pudieran ser afectados aquellos familiares o amigos que están alrededor de estas personas. Ahora, nosotros lanzamos un tweet, un post en X, antes Twitter, que mencionaba esto justamente: filtran en foros clandestinos base de datos del sistema de acreditación de prensa de presidencia con datos de 300 periodistas. Nosotros la recomendación que hicimos, porque no sabíamos realmente qué queríamos reportar, el mensaje principal fue: protejan a los periodistas. Y básicamente por lo que les acabamos de comentar, de que estamos viviendo en un entorno complejo, complicado, violento para el periodismo en México. También Publimetro México logró acceder a este documento
que contiene 643 archivos de al menos 324 periodistas. Se incluyeron fotografías, identificaciones, pasaportes, números telefónicos, correos electrónicos, direcciones y más datos personales de periodistas nacionales y extranjeros que habían estado en algún momento en las conferencias de la presidencia. Entre los datos filtrados también cabe mencionar, no solamente se trataba de aquellas personas que han estado evidentemente en contra de lo que menciona el presidente o a favor, sino que también había otro tipo de personalidades. Entre los datos filtrados, por ejemplo, está la información personal de Denise Dresser, de Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula, Alma Paola Wong y algunos colaboradores y ex colaboradores de Publimetro también, como José Leveña, Daniel Flores, Miguel Ángel Velázquez, Nicolás Corte, Montserrat Vargas y Ángel Cruz, entre muchos otros. La verdad es que no sabemos cómo sucedió. A la fecha, aun cuando dieron una conferencia de prensa en presidencia, no está del todo claro cómo se obtuvo. Al parecer ellos mencionaban que había sido un atacante que había hecho una conexión desde España a través de una VPN, se había conectado y había logrado extraer esta base de datos para luego publicarla de manera, en este foro clandestino y además de libre acceso, ¿no? Pero pues la verdad es que no sabemos a la fecha cómo fue que se filtró. Se estima también que pudiera haber sido obra de alguien interno, que pudieron haber dos variantes de esta situación. La primera es que esta persona dentro del gobierno la filtró deliberadamente, ¿no? La dejó expuesta. Y otra es que no lograron colocar los controles adecuados de seguridad en el resguardo de esta información y se vio filtrada también, ya sea que alguien la haya compartido, que alguien la encontró en un correo electrónico, que alguien la encontró en algún archivo. Era responsabilidad del gobierno colocar los controles adecuados de seguridad para poder resguardar esta información y que no se perdiera. En todo caso, responsabilidad del gobierno, ¿no? Ahora, el riesgo de que estén expuestos a estos datos, ya lo hemos mencionado, pero bueno, hay que enfatizarlo, es que los periodistas que se registran en este sistema, los datos de estos periodistas pueden ser utilizados con fines maliciosos, desde buscar hacerles daño hasta usurpar sus identidades también, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja. Nosotros, como consultora de ciberseguridad, le recomendamos a los periodistas que pudieran, en principio, buscar asesoría legal, asesoría jurídica, algún despacho de abogados que los pudiera asesorar en este tema y al mismo tiempo que pudieran hacer una denuncia ante el INAI, ¿no? Para que a través de la Ley de Protección de Datos Personales se pudiera emitir una denuncia, se pudiera tener un reporte y bueno, pues estas personas pudieran estar protegidas. A la fecha estamos grabando este podcast a mediados de abril, un poco más de mediados de abril, ya es 22 de abril, y a la fecha no tenemos una respuesta de ninguna organización en la cual se haya explicado las medidas de mitigación, de solución, de corrección que se hayan aplicado para que estos periodistas dejen de estar en riesgo. Si se les dio alguna protección personal, si se trató de eliminar la base de datos. A la fecha, como les menciono, hoy 22 de abril del 2024, la base de datos, después de varios meses de estar expuesta, sigue estando filtrada en canales de Telegram, sigue estando expuesta y siguen compartiéndola deliberadamente. Por lo cual, estos datos de estos periodistas, de al menos estos 300 y todos sus familiares y todos sus conocidos, siguen estando en riesgo. Aquí le hacemos un llamado al INAI, porque a lo mejor sí están haciendo algo, pero lo desconocemos. Y esto crea desconfianza, crea incertidumbre. Necesitamos saber qué se está haciendo, cómo se está corrigiendo. Y también necesitamos saber que como ciudadanos, el día que tengamos este problema de tener expuestos nuestros datos personales en algún foro clandestino, en internet, en alguna red social, ¿qué podemos hacer? ¿A quién podemos acudir? ¿Y cuáles van a ser los pasos a seguir para que esto se resuelva favorablemente? Entonces, bueno, esta base de datos sigue filtrada. Hacemos un llamado de nuevo a las autoridades para que puedan tomar cartas en el asunto, para que puedan investigar. Y bueno, también
a los periodistas. Estamos con ustedes, les vamos a apoyar en todo lo que nosotros podamos, pero bueno, sí les recomendamos mucho que se acerquen a alguien de área legal y además al INAI para que puedan hacer su reporte. Vamos a estar dando seguimiento a esta filtración de bases de datos que se ha estado dando, también especialmente esta de los periodistas. Si tuviéramos algún avance, lo vamos a comunicar a través de nuestras redes sociales, también a través de este podcast, pero sí, les comentamos, hasta el momento no ha habido ningún avance, se está acabando el sexenio y desafortunadamente no consideramos que pueda haber algo, algún indicio de que se haya solucionado de aquí a que termine este sexenio. Entonces, periodistas, cuídense mucho, estamos con ustedes, nos mantenemos en contacto. Ahora vamos a escuchar algunas notas que se dieron al respecto en diferentes medios de comunicación. Escuchas Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz. Paul Lara, ¿cómo estás? Muy buenas noches. David, muy buenas noches. Pues listo para platicar contigo de un tema que yo creo que nos compete a todos los que somos periodistas, mi querido David. Fíjate que hoy hubo un ataque, un ciberataque al sistema de acreditación de prensa de la presidencia, es decir, todos estos compañeros de nosotros que van todos los días a cubrir la conferencia mañanera El del gran presidente de la Alfredo República. Páramo, que ahí se rifa todos los días. Así es, saludo y abrazo a mi compañero Páramo, que también está todos los días en la tocayo de mañanera. apellido. A tu tocado de apellido. Y fíjate que justo platicaba con él hace rato y me decía que estaban muy molestos toda la fuente que cubre todas las mañaneras porque se filtraron los datos de alrededor de 300 periodistas, tanto nacionales, David, como extranjeros, donde pues ciberdelincuentes pusieron en el mercado, no en el mercado negro, en estos sitios, en la deep web y en la dark web, pues la base de 150 megabytes, de donde hay, David, pues teléfonos, donde hay correos electrónicos, pasaportes, RFCs, las identificaciones de Sus prensa, cines. las direcciones, las fechas de nacimiento, el CURP, todos los datos personales de los reporteros, que te reitero son alrededor de 300, fueron filtrados a través de Internet. Y pues bueno, hay una gran molestia, David, por parte de muchos de nuestros compañeros. Y justa. Y justa, claro. Fíjate que quien dio a conocer esta filtración esta mañana fue Víctor Ruiz, quien es el director general de una empresa de ciberseguridad llamada Silicon, que se encargan, y me lo platicaba Víctor Ruiz, ahorita vamos a platicar con él, que hacen ciberpatrullajes a través de Internet, es decir, andan viendo qué tipo de información de pronto se ha subido a sitios que no son, digamos, muy accesibles para la gente, pero otros donde sí son accesibles, y descubrieron esta filtración. Y si te parece, David, vamos a platicar un poco con Víctor Ruiz sobre qué fue lo que pasó Tú en esta mandas. filtración. Tú mandas. Víctor, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Oye, Víctor, pues cuéntanos un poquito cómo fue que te diste cuenta que hubo esta filtración de nuestros compañeros reporteros. Bueno, nosotros hacemos diario un ciberpatrullaje en Internet con la finalidad de, como lo comentábamos, ¿no? de ver qué tipo de información está filtrada y pudiera afectar a empresas, a personas de alto perfil, al gobierno, y poder alertarlos oportunamente para que puedan tomar medidas adecuadas para protegerse. En este caso, en la mañana estábamos haciendo una revisión cotidiana y de pronto nos encontramos con esta base de datos que desafortunadamente era una base de datos real y aparte completa, ¿no? Muchas veces nos encontramos con filtraciones que no son, con filtraciones, por ejemplo, de bancos, que las bases de datos están ya desactualizadas o están incompletas o no se pueden descargar, pero en este caso sí encontramos una que fue esta, la de los periodistas, y bueno, pues desafortunadamente sí es una base de datos real y completa. David, ¿quieres preguntarle tú algo? No, estaba escuchándome y pensaba, ¿qué tan grave es, Víctor? Bueno, esto realmente es de alto riesgo porque la información que está ahí contenida es, por una parte, todo lo que son identificaciones, ¿no? Credenciales de lector o pasaportes o credenciales de, por ejemplo, licencia de conducir, etcétera. Pero también está una base donde viene nombre, dirección, teléfono, viene celular. Y todo esto, pues, desafortunadamente puede llegar a ser, se le puede dar un mal uso
y obviamente pues contra los periodistas, ¿no? O contra su familia, sus círculos cercanos de amistades. Es una información, como maneja datos pues, que son privados, es de alto riesgo para ellos. Víctor, platicaba yo hace algunos meses atrás con David Páramo sobre todo este tema de hackeos que se han llevado en México. Platicábamos tú y yo hace rato sobre lo que había pasado con Pemex, con la Lotería Nacional, con la misma Guardia Nacional y la Sedena, todas estas filtraciones que se dieron a través del famoso Guacamaya Leaks. Y lo que me preocupa aquí un poco, Víctor, y que nos cuentes, ¿qué es lo que está pasando al interior No, de y las aquí instituciones? perdón que interrumpa, aquí es un tema de presidencia, la presidencia de la República. O sea, que Así le es, ¿qué está robaran la pasando ahí, información es Víctor? a la presidencia de la República. ¿Qué se está Sí, haciendo mal, Víctor? bueno, aquí hay varios temas. Los ataques que ha recibido el gobierno en los últimos años han sido de diferentes tipos, ¿no? Algunos son de ransomware, otros son de denegación de servicio y muchos de filtración de datos. En este caso, la presidencia es la responsable de resguardar esta información de los reporteros, porque a ellos se les pide, al tener acceso a las actividades de prensa, que se registren, que den sus datos, y entonces la presidencia se debería hacer cargo de cuidar estos datos. En otras filtraciones ha sido, por ejemplo, ataques externos donde llega un atacante de otro país, inclusive ve qué hay dentro del sistema de la red y logra extraer cierta información que luego vende en Deep Web, en Dark Web, o la intercambia con algún otro grupo cibercriminal. Pero en este caso, al parecer, es una filtración por cómo se dio a conocer. Creemos que inclusive pudo haber sido un mal manejo de la información, que a alguien se le extravió esta base de datos, que alguien no tuvo un control de seguridad sobre ella y la compartió, la guardó en un USB, la mandó por correo electrónico y se quedó filtrada, ¿no? Finalmente alguien la encuentra y la coloca en este sitio de filtraciones y la expone públicamente, con el riesgo que ya estamos viendo, ¿no? ¿Qué debería hacer la presidencia de la República? Yo creo, es mi opinión, ¿no? Pero considero que Presidencia de la República debería hacerse responsable en la parte que le corresponde de resguardar esta información y de primera instancia ofrecerle a los reporteros que están en esa lista, a todos los periodistas que estén en esa lista, alguna garantía de seguridad, de que ellos van a estar protegidos, de que sus familias van a estar protegidas, de que su círculo de amistades van a estar protegidos, y esto lo tiene que hacer de forma inmediata. Ya después pueden ver medidas de mitigación también, algún tipo que los lleve a una investigación que los lleve a definir cómo fue que sucedió este ataque y que no vuelva a ocurrir. Pero de entrada, en mi opinión, debe garantizarle a todos los reporteros, los periodistas que están en esa lista, una seguridad total. Claro, porque hemos visto el clima, Víctor, que se ha tenido en los últimos años, estos ataques a la prensa que se ha tenido desde Palacio Nacional, y pues toda esta base de datos que está filtrada, que inclusive hace rato yo me metí a una liga que ponen ahí, lo hicimos a través de una máquina que no usamos porque tú sabes los riesgos que hay de entrar a la Deep Web o a la Dark Web, y efectivamente los datos están ahí, Víctor, o sea, sí son datos reales y datos que sí ponen en riesgo a nuestros compañeros periodistas. Exactamente. Y además esto representa un descuido por parte del gobierno. Entonces es algo que en conjunto se debe resolver. No es una situación que los periodistas puedan resolver en este momento, porque desafortunadamente la base de datos ya está expuesta. Ya las personas que la pudieron descargar ya tienen esa información. Entonces no es algo que se pueda borrar, por ejemplo, ¿no? Sino ahora tenemos que aplicar medidas de seguridad. Modo de cambiarse de casa y cambiar sus credenciales, todo No. Resulta imposible. Es muy difícil que una persona cualquiera, ¿no?, cambie de casa de un día para otro. Quizá puedan cambiar contraseñas, quizá puedan actualizar su INE, quizá puedan actualizar el pasaporte, por ejemplo. Por ejemplo, piensa, si actualizas ahorita el INE, ya no puedes votar. Ah, exacto, bueno, ese es otro riesgo, otro problema. Ya no tendrían que considerar entre votar y el riesgo de seguridad de que esté ahí su domicilio, ¿no? Es correcto, sí, exactamente. Y cambiar de domicilio, pues es muy complicado, ¿no? Quizá de teléfono y de contraseña y de celular, pero otros temas son más complejos. Claro. Víctor, antes que se nos acabe el tiempo,
hemos platicado tú y yo sobre la falta de presupuesto que se le dé al gobierno o a las instituciones de gobierno en temas de ciberseguridad. Se está acabando el sexenio, vimos un sexenio donde los presupuestos eran mínimos, donde no se actualizan, por ejemplo, el software que tiene muchas de las computadoras, y pues bueno, ya será un reto para la próxima administración cuidar la ciberseguridad, Víctor. Sí, también aquí este tema, en esto que queda del sexenio, vemos muy difícil que el gobierno sí quiera invertir realmente en tecnología y sobre todo en proteger esa tecnología, por lo que estamos considerando que esto va a pasar a la siguiente administración con un reto muy, muy complicado de actualizar equipos, de disponer de aquellos que ya no son útiles y de instalar parches de seguridad, pero además que puedan entrenar y capacitar a su gente de forma adecuada para que pueda responder a los incidentes y que tengan políticas, protocolos y procedimientos para poder dar respuesta a incidentes también. Víctor, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Paul, buenas noches. Muchas gracias a Buenas ustedes. noches, David. Gracias, Víctor. Esto es Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz. Le decía yo en nuestro primer resumen que no fue a través del gobierno que conocimos la noticia de que los datos personales de centenares de personas andaban circulando, sino que esto se conoció a través de expertos y medios de comunicación. Y uno de los primeros que se dio cuenta de lo que estaba pasando fue Víctor Ruiz, fundador de la firma de ciberseguridad Silicon, y nos acompaña en la línea telefónica para hablar del tema. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo fue que te diste tu cuenta de esto? Bueno, estábamos haciendo un ciberpatrullaje de los que hacemos cotidianamente con la finalidad de encontrar bases de datos o filtraciones que puedan afectar a alguna organización, alguna empresa o alguna persona de alto perfil y poder alertarle de este tipo de filtración de sus datos personales. Y en este caso nos encontramos con una base de datos que nos llamó la atención, que no estaba anteriormente en otros monitoreos que habíamos realizado. Y al encontrarla confirmamos que se trataba de la base de datos que señalan, la de los periodistas que asistan a las actividades de presidencia en la mañana. Y esto, bueno, lo revisamos precisamente porque consideramos que el archivo era de alto riesgo en caso de que se tratara de lo que se mencionaba en este foro en donde estaba publicada. Y una vez que la corroboramos, sí, desafortunadamente sí se trataba de una base real con datos de alrededor de 300 periodistas. Uh-huh. Ayer, pues como ya resumimos para nuestra audiencia, se dieron a conocer dos explicaciones. Primero el presidente habló de un hackeo y luego por la tarde varios funcionarios públicos dieron una conferencia para decir que no fue un hackeo, sino fue un ex empleado de la presidencia que utilizó su cuenta y su contraseña, que por alguna razón seguían vigentes, y así fue como se extrajo la información. ¿Qué opinión tienes a partir de estas dos declaraciones? Bueno, que en ambos casos, tanto si se trata de un atacante externo como de uno interno, aquí la responsabilidad es de presidencia, de resguardar esa información. En ambos casos no se tomaron las medidas adecuadas, no se aplicaron las mejores prácticas en ciberseguridad. Hay tres conceptos en seguridad de la información que son básicos: la protección de la confidencialidad, de la integridad y de la disponibilidad de la información. Y en este caso se vio vulnerada tanto si es un ataque externo o interno. Entonces, más allá de la investigación que se esté llevando a cabo, tienen que mejorar sus controles de seguridad, tienen que aplicar ciertas medidas para que precisamente cuando un atacante, tanto externo como interno, logre dar con este tipo de información, no la pueda extraer, no la pueda filtrar y además no la pueda publicar en Internet. Pero sí consideramos que fue una falla en el manejo de la información desde presidencia. Me ha tocado leer a voceros oficiosos del gobierno diciendo, ay, ¿para qué hacen tanto escándalo? Si solo son sus credenciales para votar, no son pues sus cuentas bancarias, no es nada así. Tú, por tu experiencia, dinos, ¿qué es lo que puede hacer alguien maliciosamente con este tipo de información? Bueno, como se trata de información privada, de información personal, y vienen correos electrónicos, datos de teléfonos, direcciones exactas porque vienen las credenciales del elector o el pasaporte, vienen datos confidenciales,
puede pasar desde algo muy muy sencillo como que los molesten e importunen a estas personas en sus propios hogares, a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, inclusive si van a la escuela, por ejemplo, que los empiecen a molestar hasta daños físicos, ¿no? Ya algo más grave. Esto dependiendo de quién se trate, ¿no? De qué periodista, de qué línea maneje, y de las personas, bueno, una vez que saben dónde están ubicados, dónde viven, pues pueden hacerles daño de diferente tipo, ¿no? No se trata solamente del dato bancario, sino de una vulneración a la privacidad como tal. Bueno, de sostenerse la última versión, la de un ex trabajador de la presidencia, ¿hay manera de explicar que alguien que deja un trabajo, pues tenga todavía vigente su contraseña, su cuenta, y pueda entrar al servidor desde fuera y utilizar pues esa cuenta y esa contraseña para extraer información? No, esto es una mala práctica de muchas organizaciones. Una vez que un empleado deja la compañía, inmediatamente se le deben retirar todas las credenciales y permisos. ¿Por qué? Porque esto puede suceder, ¿no? Que pueda inclusive entrar esta persona con esas credenciales, o alguna otra persona que las encontró y que estén vigentes pueda hacer uso de ellas. Pero sí, efectivamente se trata de una mala práctica. Es algo que en ciberseguridad inmediatamente se debe tomar en cuenta como control de seguridad para esa información. Se deben retirar inmediatamente permisos, credenciales y todo tipo de acceso a cualquier empleado que deja la compañía o la organización. Y por último, de presentar denuncia a estas 263 personas de las que se habló ayer, ¿cuál es la posibilidad real, pues, de que le hagan justicia? Bueno, aquí ya pues le compete a las autoridades garantizar la seguridad de estas personas, no solamente a las que están en esta lista, a los 300 periodistas que tienen filtrada su información, sino a todos los periodistas en México. Pero además esto pues ya dependerá de lo que vayan a hacer las autoridades, pero sí la exigencia y la alerta es hacia los mismos periodistas para que puedan protegerse, para que puedan tomar las medidas adecuadas, y si deben hacer una denuncia, la hagan de forma correcta para tratar de que se les garantice su seguridad lo mejor posible, ¿no? Me quedan unos segundos. ¿Esto, digamos, tiene reparación o es una vulneración que pues realmente no se puede reparar? Desafortunadamente este tipo de información no se puede borrar de internet, porque además mientras estuvo expuesta mucha gente la descargó y no sabemos quién. Entonces esa información puede estar no solamente en manos de diferentes personas, sino inclusive pudiera ya estarse filtrando en otro tipo de foros también. Entonces no se puede borrar. Lo que se puede hacer es ya tomar medidas de mitigación, en donde pues se debe garantizar la seguridad de los periodistas en primer lugar y posteriormente hacer la investigación para dar con los culpables, ¿no? Pues Víctor, te agradezco mucho tu tiempo, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Y el espacio. Gracias, Víctor Ruiz, fundador de la firma de ciberseguridad Silicon, que pues se dio cuenta antes que nadie que andaba circulando esta información y pues puso la alerta, y así fue como nos enteramos todos. No nos enteramos porque el gobierno lo hubiese divulgado. Entonces, pues no solamente no se cuidó en su momento que alguien entrara en el servidor, sino que tampoco se alertó que esto irregular, completamente ilegal, estaba pasando. Esto es Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Antes de concluir este episodio, les recordamos que tenemos una campaña en Patreon para que puedan colaborar y apoyar este podcast. En este momento te puedes sumar en el nivel de cibercolaborador, el cual ofrece a los mecenas contenidos especiales, ebooks, costos especiales en asesoría personalizada, así como descuentos en talleres, cursos diplomados y bootcamps de Silicon. También te invitamos a nuestro exclusivo canal de Patreon, donde ofrecemos contenido premium en ciberseguridad diseñado especialmente para pymes, para pequeñas y medianas empresas como la tuya. ¿Por qué elegir nuestro contenido en Patreon? Porque tienes acceso exclusivo, obtienes información privilegiada y actualizada sobre las últimas tendencias y amenazas en ciberseguridad que afectan a las pymes. Hay una comunidad privada. Te puedes conectar con otros dueños de pymes y expertos en ciberseguridad de nuestra comunidad exclusiva para compartir experiencias y consejos. Y también tiene actualizaciones constantes. Mantente al día con contenido nuevo y actualizaciones regulares para enfrentar los desafíos cambiantes del ciberespacio. Para más información visita patreon.com/fantasmas que muerden.
Y no olviden dejar una reseña o una calificación en los sistemas de podcast en donde nos escuchen. También envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber los temas que les gustaría escuchar en este podcast, porque este es un espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en X, antes Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Substack, Medium, Spotify, Telegram, Discord, Instagram, Patreon, Apple Podcasts, Amazon Music, iVoox y Google Podcast como Silicon, SILIKN. Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros. Esto fue Fantasmas que muerden. un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz.